de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, la ira. Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días para todos. Bienvenidos, gracias por estar, por acompañarnos nuevamente. Un sábado más, como decía el tango, un sábado más. Hoy pelea Loche en el Luna Park. Bueno, un sábado más junto a UPC, a la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a La Tiza, el programa hecho por docentes, para los docentes, para la comunidad. En realidad, nadie queda afuera, pero particularmente, claro, para los docentes que están aquí, que nos escuchan en vivo y en directo a través de Radio Universidad, todos aquellos que nos escuchan en vivo y en directo a través de una red poderosa de radios en todo el interior de la provincia de Córdoba, y también aquellos que nos escuchan diferido en esa red poderosa de radios en el interior. Oscar, ¿cómo anda, mi amigo? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Buenos días, Daniel. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, bien dentro de todo, con novedades, como todos los sábados. Una semana complicada, nos vamos a estar ocupando de eso respecto del tema pandemia. Sí, la verdad que yo creo que era previsible, sí, aunque claro, no deseable. Por supuesto. Aunque no deseable. Pero bueno, ha habido algunos casos, y no sé si llamarlo brote, pero sí casos en algunos lugares donde hasta ahora habían sido considerados y eran consideradas zonas blancas. Focos es el término técnico, claro, y el trabajo es para que no se transforme en un brote. En un brote. Puede ser. La cuestión es que, bueno, ha golpeado de alguna manera. Recién ahí en el resumen de noticias escuchábamos que ya el ministro de Educación adelantó que obviamente se va a repensar y seguramente se va a postergar esta idea que ya se había anunciado por allí, de tratar de a fines de julio comenzar a organizar las escuelas, los docentes, claro, para que en agosto posiblemente, claro, volvieran los alumnos. Ya se había sido bastante concreto, es decir, se adelantarían, había dicho, las vacaciones de invierno para la primera quincena de julio, la segunda quincena de julio volverían los docentes y por ahí en agosto empezar la vuelta de los chicos a clase. Bueno, lo que ha hecho Grau que eso, como decías vos, hay que barajar y dar de nuevo. Hay que repensarlo, porque, bueno, ya seguramente es más que conocido. En Tras la Sierra hubo, lamentablemente, algunos casos, en la zona de Punilla, concretamente en La Falda. También se han endurecido un poco los controles y obviamente se activan todo lo que sean dispositivos, protocolos y, bueno, el aislamiento, sí, y todo lo que... Y aparte, la región más castigada del país, que es el AMBA, está... No sabemos si estamos en el pico, nunca lo sabe, pero digo, está creciendo en números de una manera preocupante. Y lo que hay que entender es que si bien hay aislamiento, si bien hay cuarentena, si bien las fronteras están medianamente aisladas, el país sigue estando integrado. Exacto. Es decir, nos seguimos alimentando con mercadería que llega de distintos puntos del país, incluido el AMBA. Nos seguimos curando con medicamentos que llegan de distintos puntos del país, incluido el AMBA. Y todo eso requiere el transporte lógico de todo eso, y ese transporte está llevado a cabo por personas que también están sometidas a protocolo, pero los protocolos no son infalibles. Exacto. No has dicho la palabra. Entonces me parece que hay que ser consciente respecto de esto. Sí, hay que tener mucho cuidado. Así que bueno, habrá que ver qué va a pasar en cada uno de los lugares focalizados. Se ha vuelto fases atrás, inclusive fase 1 en caso de Las Tapias, Villa Dolores y San Pedro, Sarmiento, todas las localidades vecinas. Todavía Punilla no ha anunciado esto, pero bueno, seguramente cuando se haga el árbol que le llaman de contagio, se verá si es necesario o no. De todas maneras, bueno, todos están tomando sus precauciones. El Departamento Cruz del Eje bloqueó todas sus entradas, ha endurecido los controles. Sí, como era al comienzo, como era la fase 1. Bueno, con esto vamos a ver si los comunicamos con el doctor Presma, que vendría a ser nuestro principal fuente de información, aparte de su claridad y su facilidad para comunicar. Seguramente nos va a estar contando qué es lo que pasa ahora. Pero también ha habido otras cosas esta semana. Obviamente que la realidad abarca mucho. Sí. Hemos tenido movilizaciones. El jueves nos hemos concentrado frente al Panal, una vez más rechazando esta tristísima acción del gobierno de aprobar una ley de apuro
y ajustando a los jubilados, que es la 10.694. Hay una concentración y ayer con la CGT también hubo una caravana. Una caravana. Además de otras noticias, seguramente vamos a tratar de comunicarnos. Estamos teniendo algún inconveniente, pero creemos que el compañero Oscar Ruibal nos va a atender y vamos a poder charlar con él. Y vamos a estar hablando también de las experiencias que lleva adelante el ICIEC. Esta semana trabajaron con los colegios secundarios, ¿no? Han llevado adelante una encuesta y se presentó esta semana un informe muy acabado sobre las condiciones de escolarización, experiencia estudiantil y desigualdades educativas en la escuela secundaria. En este marco. Marco de cuarentena. En este marco, obviamente viendo con toda esta particularidad de la educación virtual a distancia, como se le quiera llamar. Vamos a hablar con uno de los encargados del diseño de este informe, que es Gonzalo Azusa, que trabajó conjuntamente ahí con las compañeras del ICIEC. Bien, tenemos mucha información también respecto de la vuelta paulatina a la actividad de las distintas secretarías y de qué manera contactarse, de qué manera establecer contacto con estas secretarías que paulatinamente, si bien han estado trabajando a distancia, de a poquito van retomando la actividad presencial, ¿no? Es correcto, hemos más de una vez dado las vías de comunicación, casi todo era a través del mail o algunos WhatsApp para comunicarse. Ahora ya en las oficinas del sindicato están paulatinamente, con todos los protocolos y cuidados necesarios, algún personal volviendo a trabajar algunas horas, no todas las horas. Entonces algún teléfono se puede ir habilitando para que los compañeros o compañeras que tengan dudas puedan comunicarse. Bien. Y obviamente el tema salud también lo vamos a replantear y reforzar algunas vías. Señoras y señores, esto es La Tiza, todo esto y mucho más de aquí a una hora. Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook. Bueno, lo que anticipaba Oscar respecto de las acciones que se vienen llevando a cabo desde el momento mismo de la sanción de la 10.694, la ley que recorta los saberes jubilatorios para los actuales, pero que fundamentalmente pone en riesgo la integridad de los saberes para los futuros. Uno de los temas de los que nos vamos a ocupar en un ratito nada más con Oscar Ruibal. Pero vamos a arrancar con el tema con el que arrancábamos el programa, que me parece es la novedad. El tema de los nuevos casos que han ido surgiendo. Por un lado, el aumento de casos, como decía Oscar, no por previsible, menos preocupante en lo que es la zona más concentrada de la Argentina, que es el Lamba, que es Capital Federal, y el Gran Buenos Aires fundamentalmente, pero lo que ha pasado en Córdoba también, zonas absolutamente blancas, como por ejemplo Tras las Sierras, que por su Topografía se esperaba, por sus accesos se esperaba que estuviese a salvo. Esas cosas que pasan, después habrá que ver quién es el responsable o no, pero que también prueba lo traicionero que es el virus, la llegada de 3 trabajadores de Buenos Aires, que venían encima con un certificado negativo. Negativo de hisopado. Aparentemente, un hisopado negativo. Bueno, es decir, cumpliendo el protocolo, finalmente terminan generando un foco que se traslada a Punilla, que se traslada a Córdoba también, porque se han detectado casos ya en Córdoba. Como vos decís, es la prueba de lo peligroso, de lo traicionero, vos lo dijiste, y de lo que hay que atender, que es la gran capacidad de transmisión, de contagio. Exacto, es tremendo. Impresionante. Por eso no hay que relajarse demasiado. En todo caso, si en algunos lugares fueron hasta fase 4 o 5, disfrutaron de alguna salidita, que lo disfrutaron, bueno, vayan pensando que posiblemente fue un descanso, fue un respiro que hay que volver atrás, posiblemente. Bueno, está el doctor Carlos Pressman en línea. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Daniel. Estaba esperando el momento que digan que le cambien el nombre del programa y no va a ser más La Tiza, sino que va a ser el Mouse. Porque claro. La docencia lo hemos tenido que virtualizar de una manera feroz y traumática, ¿no? Todos los docentes pero va a volver a La Tiza, en algún momento va a volver a La Tiza. Tenemos que hacer el cambio de patente para eso. Claro, sí. Va a ser un lío bárbaro. Sí, pero el Mouse ya también es antiguo. Ya es antiguo. Ya es antiguo. Sí, nomás el touch. El touch puede ser. Exactamente. El touch puede ser. Bueno, Carlitos. Tratando de ponerle un poco de onda en un momento muy crítico de la pandemia para el país y Córdoba como parte de. A mí me gustaba citar una frase de un epidemiólogo muy reconocido que decía que querer evitar el contagio de una enfermedad que se transmite por las gotas de la saliva es como querer detener el viento. Y efectivamente eso es lo que estamos viviendo en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en el país.
Es muy complejo evitar el contagio cuando es por vía respiratoria, y se le agrega una complejidad mayor, que es lo que vuelve a este virus, la pandemia, y su capacidad de detener al mundo, y que tiene que ver con que los asintomáticos también contagian. Entonces... Y te agregaría un dato más, te agregaría un dato más, que más del 70% son asintomáticos. Sí, y un poquito también, que vamos por el 80%. Que son asintomáticos, claro. Hay muy pocas evidencias que los, entre comillas, expertos han podido desentrañar de esta enfermedad que es muy nueva. Y en estos escasos 4 meses, 5 meses de vida en el mundo, las pocas certezas que tenemos son estas dos que en alguna manera ustedes han hecho referencia. Primero, es un bicho muy contagioso. Contagia 3 veces más en su capacidad de contagiar que lo hace la gripe, ¿no? El H1N1. Y el segundo elemento fuerte y consistente es que contagian los asintomáticos, y que la mayoría de quienes se contagian del coronavirus funcionan como asintomáticos, pero son propagadores de la enfermedad. Claro. Entonces, esas dos características... Claro, que eso, discúlpame, Carlito, pues hay que pararse ahí porque es tan nuevo en ese sentido. A ver, quien se ha contagiado de gripe tiene algún síntoma. No existe el engripado asintomático. Total. Exacto. Por eso, viste, en la cotidiana vos decís, che, no te acerques que estoy apestado, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos eso en el consultorio, en la calle? Che, no me saludes que estoy con el bicho, ¿viste? Estoy con tos, con un resfrío o engripado. Exacto. Al no haber síntomas, y este es el cambio cultural más dramático que tenemos que afrontar, la única forma de evitar el contagio es el distanciamiento. Claro. O sea, tener una distancia de 1,5 metros, 2 metros con el otro, que es lo más difícil y más de nuestra cultura. Sí. Y también es difícil no compartir el mate, y también es difícil no juntarse los domingos con la familia, y también es difícil no compartir los vasos con quienes convivimos. Entonces, el desafío más trascendente que tiene esta enfermedad, que tiene también su mortalidad, es tratar de construir una cultura, que a mí me gusta decir, vivir en modo coronavirus. Viste que el celular vos le pones modo avión, modo bueno, hay que aprender a vivir en modo coronavirus, y si uno vive en modo coronavirus, el miedo se disminuye, y bueno, manejar la incertidumbre y tratar de ir volviendo a un esquema en el cual, a razón de la tiza, serían los esquemas educativos prontos a volver, pero en un formato modo coronavirus. Está bien. Ahora, los otros días charlábamos, bueno, todo el tiempo uno charla de esto. ¿No habría que hacer mucho más hincapié en esto que vos estás diciendo, en esto, digo, en términos educativos, en términos de información, en estas cuestiones, es decir, exacto. Para volver, si es que volvemos a abrir, no significa sacarse el barbijo, más bien todo lo contrario, ponérselo más todavía, ¿no? Es decir, no significa terminar con el distanciamiento, todo lo contrario, es decir, si vas a salir, tomás más precauciones todavía. Nueva normalidad. La nueva normalidad es eso. Es decir, impecable. Yo creo que hoy el coronavirus es más un problema cultural que médico. Claro. Hoy el coronavirus es un problema cultural que médico, y uno que tiene el honor de participar en el COE con la gente que está previniendo, más asesorando en el aspecto de los adultos mayores y las instituciones cerradas con pacientes, lo que hacemos hincapié permanentemente es en esto, en cómo comunicar para convivir con el coronavirus sin contagiarnos, porque inevitablemente va a llegar. Lo que están viviendo hoy en el AMBA, que es la situación más crítica, más traumática, más compleja, tarde o temprano vamos a tener algo de eso en la ciudad de Córdoba. No digo en el interior, que se vive de otra manera, pero en la ciudad algo de eso vamos a tener. Entonces, ¿cómo hacemos hincapié en los cambios culturales? Y como tan saludablemente decías vos, Daniel, vamos a volver, probablemente se vuelva a la actividad educativa, a los espacios áulicos, pero desde el transporte, de traslado a la escuela, desde la cultura tradicional de tomar mate con criollos, de reunirnos en la sala de profes, todo eso va a tener que transformarse, y creo que la herramienta más potente que tenemos es una
fidedigna comunicación para cambiar hábitos culturales, como tan claramente lo decías. No nos vamos a poder sacar el barbijo, vamos a tener que tener el barbijo, a mí me gusta usar el ejemplo como se usó el preservativo para las relaciones sexuales y evitar el contagio del VIH-Sida. Sí. Entonces, lo incorporamos a nuestra cultura el preservativo, a la cultura saludable. El barbijo forma parte hoy de nuestra cultura saludable y vamos a tener que relacionarnos con los demás mediados por el barbijo, mediados por la distancia. Vamos a tener que adquirir el lavado de manos como una costumbre colectiva y reiterada. Por eso, uno que a propósito de esta charla que iba a tener con ustedes de la TISA, accedía al documento que están elaborando en el Ministerio de Salud para el regreso a las aulas, y el punto principal en el que hacen hincapié, no hay posibilidad de volver si no hay agua y jabón en los baños. Claro, exacto. Agua y jabón en cada aula, agua y jabón y lavandina para que se limpien las aulas. Miramos en lo primario que estamos hablando, pero hay que hacer hincapié en esos elementos, en los cambios de hábitos, que es lo más difícil de lograr. Sí, sí. Después, el que se enferma, hoy la estructura sanitaria está preparada para asistir, atender y evitar las muertes que se están evitando. Pero lo más importante, y por eso nos acerca estos convites radiales, es cómo cambiamos, como bien decías Daniel, nuestra cultura. Nos lavamos las manos, usamos el barbijo, tenemos distanciamiento, y bueno, y eso trasladarlo a las escuelas en donde se elaboró un protocolo bastante prolijo, pero que está condicionada su aplicación a la evolución de la pandemia. Sí, por supuesto, si tenemos es lo que focos cada vez más frecuentes, es más complicado, porque también supongamos una escuela de barrio Villa Libertador o de Capilla de los Remedios. Esa escuela se debió cerrar, como están cerradas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Lo uso como ejemplo de algo cotidiano hoy en la ciudad de Córdoba. Sí, sí, y también hay otra cuestión que hay que tener muy en cuenta con el tema de las escuelas. Oscar me podrá ayudar más, lo que decía una vez Juan, es decir, una escuela sin contacto entre los chicos, es casi impensable. Claro, no hay manera. ¿Cómo resolvés, sobre todo en los chicos más chicos? Vos podés concientizar todo lo que sea, usan el barbijo 10 minutos y lo hacen volar por el aire porque son chicos y es natural. ¿Cómo haces? Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? El intercambio de contactos de todo tipo, de útiles en los juegos, bueno, más allá de que seguramente hay que pensar en aulas más distantes, con menos alumnos. Claro, es muy complicado el tema, ¿no es cierto? Muy complicado. Nosotros lo vemos en los consultorios. A un adulto vos le podés decir, siéntese a tal distancia, colóquese el barbijo. ¿Cómo atende un chico de 2 años, 3 años, 5 años? Que se sube la camilla, se tira arriba del escritorio. ¿Me explico? Sí, está claro. Y esa situación es inevitable. Por eso yo creo que hay que ser lo suficientemente prudente en ver cómo evoluciona la pandemia. Hay ejemplos internacionales. En Israel y en Alemania, cuando regresaron a las aulas, hubo que dar marcha atrás por pequeños focos de contagios. Entonces, si bien es cierto que en los niños el efecto de la enfermedad es prácticamente cero, como en la gran mayoría de los adultos, creo que hay que ser especialmente prudente y un ejercicio de paciencia en un momento complejo, porque cuando empezó esta enfermedad, teníamos un alto nivel de miedo y precaución, con lo cual nos quedábamos en nuestro domicilio cuando había bajísima circulación del virus. Sí. Y hoy, que el virus sí tiene circulación comunitaria, nos agarra en un momento que estamos hartos de estar en nuestro domicilio. Está claro. Entonces, ¿cómo manejar eso? Y ahí es donde tiene un rol trascendente la educación, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo nos educamos a cambiar nuestros hábitos, nuestra cultura, nuestro estilo de vida y pararnos en un sentimiento tan poderoso como extremo que es la esperanza? Sí. Y hay que pararnos ahí para ver cómo construimos un escenario educativo en un modo coronavirus. Y en temas gruesos, decir que esto no se va hasta tanto no haya una vacuna, o habrá que ver si seguir esos estudios esta semana. No sé si habrás leído ese estudio que se hizo en Italia, un hospital, un centro de Lombardía, de Milán, que se llama Mario Negri, que casualmente, Remuzzi creo que se llama este infectólogo, que él había manifestado experiencia clínica respecto de que le llamaba la atención de que llegaban casos que parecían de otra enfermedad mucho más leves. Bueno, esta semana hicieron un trabajo con una automotriz. Yo técnicamente, Carlitos, te lo recomiendo que lo leas, no entiendo bien, pero lo que decía es que al virus que aislaron en los casos positivos que les dieron de ese grupo,
tuvieron que potenciarlo de una manera muy exponencial para que fuera contagioso. Exacto. Con lo cual el tipo dice, pareciera como que el virus viene más manso, por decirlo en términos bien gruesos. Pero bueno. Qué lindo que me dé este pie, Daniel, porque así yo quiero hacer hincapié. Pero ojo, a ver, esto es un estudio hecho en un lugar en Italia, después de la que pasaron, ¿viste? La amenaza de Beijing de que el virus podría estar potenciado de otra forma. Exacto, claro. Exacto, pero a mí me gusta que toquemos estos temas porque hablan de la incertidumbre y hablan de lo que los expertos no sabemos. Claro. Y en esto quiero contarte algo muy interesante también con un colega italiano, en el cual durante muchos meses se habló del efecto rebaño. ¿Se acuerdan que decían, dejemos que se contagien porque forman anticuerpos y con esos anticuerpos el virus no puede circular? Sí. Falso de toda falsedad. Hoy en el norte de Italia los trabajos han demostrado que los que tienen anticuerpos en las ciudades donde fue devastadora el paso de la enfermedad, el porcentaje de ciudadanos con anticuerpos no llega al 10%, 5, 7%. Entonces, cuesta explicarnos por qué en Europa ha pasado esta epidemia y ahora están volviendo a su vida como era antes, pero respetando lo que decías vos, Daniel, al principio, el distanciamiento, etcétera, etcétera, y no hay enfermedad porque no circula el virus, porque no hay anticuerpos y no hay vacuna, y por eso se hace una mirada hipotética de que el virus fuera perdiendo virulencia, pero te parecen trabajos como el de Pekín, claro, en donde el virus parece que no pierde virulencia. Entonces, yo creo que lo más saludable es reconocerse en la incertidumbre y en lo que no sabemos, exacto, pero pararse en la certidumbre de lo que sí sabemos. Y lo que podemos hacer. Y la verdad que ha sido efectivo de manera extraordinaria el distanciamiento, el barbijo y el lavado de manos. Sí. A mí me ha tocado una circunstancia particular de haber tomado contacto con un paciente COVID positivo sin saberlo él ni uno, y simplemente por haber tomado los recaudos habituales de lavarse las manos, de no tomar contacto, de tener la distancia de 2 metros y usar el barbijo, uno no se contagia. Mira qué buena experiencia. ¿Qué digo con esto? Mejor prueba que la testimonial, digamos. Entonces, el hincapié hay que hacerlo en los cambios culturales hasta que la vacuna esté, que uno cree que en lo mejor de los escenarios va a ser masivo y todo recién dentro de un año. Seguro. Entonces, hasta que eso suceda, así como cambiamos una práctica tan íntima y tan trascendente como son las relaciones sexuales y usamos el preservativo, bueno, hoy hagamos el ejercicio de no movilizarnos, de usar el barbijo, lavarnos las manos y poder aprender a convivir con el virus sin contagiarnos. Y un datito por ahí más que también es bueno, sobre el que es bueno reflexionar y machacar, es que así como decíamos que más del 60 o 70% de la gente, a diferencia de cualquier otra respiratoria, no se entera que la tiene, al ser tan contagiosa, aunque el porcentaje sea bajísimo de los que por edad, por comorbilidades o por lo que sea, lo afecta, primero que los afecta a todos juntos porque es muy contagioso, y cuando te afecta mal. Sí. Es decir, al que le agarra mal. Digamos, al que le agarra flojito de defensas, claro, o con edades, o con sea, pega mal. Sí, y tiene otro elemento. Por eso la medida del aislamiento persigue 2 instancias. Cuidar a los ciudadanos, que es lo que estamos haciendo, pero a su vez cuidar al sistema de salud, porque como cualquier enfermedad respiratoria, y nos ha pasado en los inviernos pasados, si se enferman 10 y los 10 se enferman en el mismo momento, te llenan una terapia intensiva. Exacto. Entonces, que se vayan enfermando progresivamente. Y un elemento que también hemos aprendido recientemente. El paciente internado por neumonía o por gripe común, generalmente uno lo tenía en terapia intensiva 48, 72 horas, 5 días, 7 días como un hecho extraordinario. En cambio, el coronavirus funciona de otra manera médicamente. Y te bloquea una cama de terapia intensiva mínimamente 15 días o un mes. Claro. Entonces, si se enferman todos juntos, los que se enferman, y la internación es prolongada, vos metes al sistema un número de pacientes que no lo vas a poder renovar antes de 30 días. Claro. Por eso es tanto el esfuerzo
que está haciendo la provincia de Córdoba puntualmente, que estamos siendo medianamente saludables, que apenas aparece un foco bloquearlo, no tanto por preservar la salud de los ciudadanos, que sin duda es evitar el contagio, sino también de manera diferida evitar que aquellos que se contagien y se enfermen no terminen llevándose puesto el sistema de salud, porque la mortalidad de este virus tiene más que ver con una cuestión sanitaria de bloquear el sistema de atención médica que por la enfermedad en sí misma. Claro, es verdad. Lo vivieron en Madrid, lo vivieron en Barcelona, lo vivieron en el norte de Italia, lo vivieron en Nueva York, sistemas de salud poderosos, potentes, que no soportan esa cantidad de pacientes tanto tiempo internado. Claro. Esa cantidad de pacientes tanto tiempo internado. Por eso toda esta información es para volver a lo mismo. Tomemos distancia, cuidémonos. Seguro. Carlito, muchísimas gracias. Gracias, doctor. No, al contrario, gracias a ustedes. Siempre lindo charlar con ustedes y más con la gente de la tiza. Un abrazo. Un gusto, muchas gracias. Carlos Pressman. Mercedes Sosa, hoy es el Día de la Bandera. Hoy es el Día de la Bandera, ahí después que pase la canción vamos a hacer un... Sube. Y brilla como el sol y canta como el mar. ¡Hey! Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol y canta como el mar, canta como el viento, peinador de trigo, canta como el río, canta pueblo mío. Sí, pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, como el sol, canta como el mar. Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, brilla como el sol, canta como el mar, canta por las voces de los que soñaron, las bocas de los que lloraron. Dame tu esperanza, América India, dame tu sonrisa, América Negra, América Nueva, América Nueva, América Nueva. Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, brilla como el sol, canta como el mar. Como el sol y canta como el mar, canta por los bellos días que se han ido, canta por mañana, canta buen amigo, canta,
Sube, sube, bandera del amor, un clásico de Mercedes Sosa, hoy 20 de junio en el Día de la Bandera, Oscar. En el Día de la Bandera, y con esto, bueno, no, obviamente no podemos dejar pasar la fecha de reivindicar en realidad a quien fuera su creador. La historia lo ha mantenido visible por este hecho, la historia oficial sobre todo, ¿no? Sin embargo, Manuel Belgrano fue un actor histórico en esos tiempos de la Revolución de Mayo y años después. Recordemos que en el 20 nomás, o sea, 10 años después de lo que se denominó Revolución de Mayo, Belgrano muere, deja su vida prácticamente en campos de batalla, en viajes, seguramente expuesto y una salud probablemente endeble. De todas maneras, nosotros hemos utilizado como eslogan una frase de Belgrano en este Día de la Bandera, en nuestro saludo oficial del sindicato. Belgrano alguna vez dijo y escribió: me hierve la sangre al observar tanto obstáculo, tantas dificultades que se vencerían rápidamente si hubiera un poco de interés por la patria. La patria era obviamente su gran obsesión, y si bien uno puede discutir sus propuestas, sus ideas de nuevo gobierno, cuál sería, pero fue realmente combatido porque no era conveniente para el poder en ese tiempo. La famosa grieta que decimos que tiene mucho más de 200 años, es una muestra más. Belgrano abogaba por más escuela, más educación, porque las mujeres sean protagonistas, por la industrialización de nuestras producciones primarias, y obviamente que eso molestaba. Así es. ¿Sí? No le fue como a Mariano Moreno, que nunca se probará definitivamente, pero que creemos que fue asesinado. Belgrano fue pasado al olvido y solamente se lo recuerda como el creador de la bandera. Sin embargo, fue creador de muchas más, sobre todo ideas, que después obviamente se han conocido. Y hubo que reivindicarlo muchos años después, teniendo en cuenta que murió en 1820, en una circunstancia del país convulsionado. Claro. Prácticamente ni se informó, en la pobreza más absoluta, bueno, todo lo que ya sabemos respecto de la leyenda de lo que fue su lápida y todo eso, ¿no? Bueno, sí, 20 de junio, aniversario, Día de la Bandera, aniversario del fallecimiento del doctor general Manuel Belgrano. Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales, respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional, asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales, asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales, acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar. Bueno, atención, información muy importante porque, como decíamos al comienzo, con personal y horario reducido, las secretarías comienzan de a poquito a funcionar en la sede de UPC, por lo que ahora también se pueden comunicar telefónicamente de 9 a 15. Es el horario habilitado para la atención en las oficinas. Y ya lo dijiste, Daniel, horario reducido, personal reducido. Así es. Así que si llaman, vamos a ir diciendo cuáles son los números a los que pueden llamar. Tengan paciencia, ¿no? Bien, vamos a repasar algunos contactos que son claves, importantes. Ahí va, dale. Por consultas sobre altas y bajas de afiliaciones, deben escribir a la Secretaría de Actas y Afiliaciones vía mail actas@upc.org.ar o llamar al teléfono 0351, obviamente, Córdoba Capital, 410-1404 o 1405. Bien, por consultas sobre MAPS y liquidación de haberes, tienen que escribir a la Secretaría de Organización a rcristalli, con doble L, rcristalli, @upc.org.ar o llamar al 0351-410-1448. En el caso de consultas por gremiales, por gestión privada, a la Secretaría de Privados, escribir a la Secretaría de Jurisdicción Privada, privados@upc.org.ar o vía WhatsApp, atención, en esto es WhatsApp, 351-249-446. Y por consultas sobre préstamos, ayudas habitacionales y convenios, hay que escribir a la Secretaría de Acción Social. El mail accionsocial, todo junto, @upc.org.ar o llamar al 0351, son fijos en este caso, 410-1250, 410-1352.
También hay información importante y más o menos parecida sobre el centro de salud. Sí, está brindando turnos el centro de salud para todas las especialidades. Sin embargo, hay que aclarar que no todos los profesionales se han reincorporado aún por distintas causas, por lo que deben consultar si están atendiendo su médico particular, el que le está siguiendo algún tratamiento tal vez, y para solicitar turnos deben hacerlo a través del call center al 410-1300 y también pueden comunicarse por esto a la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de Trabajo vía mail saludimat con Y, saludimat@upc.org.ar o vía WhatsApp, no llamadas, al 3513-675-054. Recordamos, los turnos se están otorgando, pero muy acotados, porque hay, primero, horarios reducidos en el centro de salud y no todos los profesionales se han reincorporado aún. Muy bien. Bueno, otro de los temas que abordábamos, los reclamos, las manifestaciones, las protestas, las acciones que se llevaron a cabo esta semana contra la 10.694 el jueves. El gremio se manifestó allí frente al Panal, hubo actos en otros lugares de la provincia también. La particularidad le llamamos el tijeretazo, ¿no? Ajá. Como para aludir un poco a cuál es el recorte. Claro, y el modo de acción de nuestro gobernador. Bien. O del gobierno actual del contador Schiaretti. Bien. Y ayer hubo una marcha en vehículos, una caravana con otros gremios nucleados en la CGT. Está en línea Oscar Ruibal, secretario de Coordinación Gremial. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. ¿Qué tal, Oscar? Hola, ¿qué tal, Oscar? Bueno, hemos resumido muy sucintamente lo que ha ocurrido jueves y viernes, fundamentalmente. Vale la pena hacer un repaso de cuál es el nudo del reclamo contra la ley. Sí, me parece muy pertinente, Daniel, este subrayado que haces vos de subrayar qué es lo que significa la ley. Hoy, esta mañana, cuando desayunaba y leía uno de los principales matutinos gráficos locales, iniciaba la crónica de las acciones gremiales diciendo: a un mes de la sanción de la ley previsional que implicó una serie de recortes al grupo de jubilados que más cobra y la armonización del régimen provincial con el nacional. Es decir, un encabezamiento que tergiversa y soslaya, digamos, sí, oculta, el eje central del oculta una cuestión que es más complicada. Es importante tener en cuenta, digamos, cómo el gobierno de la provincia, el contador Schiaretti, ha logrado establecer una especie de cordón sanitario mediático para que no se conozca cuál es el fondo de la ley, porque en realidad el tema de el recorte que se le produce a aquellos trabajadores jubilados con más de 102.000 pesos no es el tema central, y también es falso que se produzca un caso de armonización. Y vamos a señalar, por ejemplo, que el día jueves, el 18 de junio, en el marco de esta protesta que ustedes señalaron que le denominamos el tijeretazo, y que tuvo una de sus tantas expresiones frente al Panal y fue replicada en numerosas localidades de todo el territorio provincial, el secretario general de la UTC remite una carta al gobernador Schiaretti donde da precisiones de nuestro reclamo, que tiene su fundamento en la presentación que hicimos de inconstitucionalidad y la que vamos a hacer esta semana venidera en la OIT reclamando por los derechos afectados. Fíjense ustedes que en el caso del concepto de armonización, lejos está la 10.694 de producir alguna armonización con los derechos previsionales de los docentes a nivel nacional, puesto que en el caso nacional el haber inicial se toma sobre el último año del trabajador en actividad, y se toma como referencia el 82% del 100% del salario que efectivamente cobra el trabajador, eso es el salario bruto. Aquí en la provincia, el ajuste previsional llevado adelante por el contador Schiaretti implica que el salario inicial jubilatorio se toma en base a los 10 últimos años de labor activa y el 82% sobre valores de carácter remunerativo. Y aquí vale señalar que el propio gobierno está incumpliendo sus normas, porque en el año 2015, o sea, en el primer mandato del gobernador Schiaretti,
él hace sancionar la ley 8024, por la cual establece que los trabajadores del ámbito provincial no percibirán más haberes de rubros dentro de su salario de carácter no remunerativo. Sin embargo, esto continúa siendo, digamos, parte del componente salarial, y en el caso de los docentes, si nosotros tomamos el cálculo de haber inicial, tomamos los haberes no remunerativos, los conceptos como el fondo de incentivo docente, que forman parte del salario docente, y encima hacemos una lectura muy detallada del artículo 9 de la 10.694, donde toma conceptos como capacitación, conceptos como rubros inherentes a la propia labor del trabajador, como posibles de no ser asimilados al momento del cálculo de haber jubilatorio, veremos que el agravio ha sido una enormidad de lo que hemos tenido en relación a nuestros derechos previsionales. Bueno, estos detalles han sido señalados claramente por el secretario general en una nota que se le envía al señor gobernador, donde se le reclama que deje de actuar a espaldas y en esta forma sigilosa y casi tramposa, diríamos, de aprovechar una circunstancia en la cual no podemos llevar adelante nuestras acciones gremiales en toda su dimensión para producir este agravio que venimos señalando y por el cual estamos luchando en todo el territorio provincial. Es decir, yo no sé si han hecho la cuenta, Oscar, de cómo cambia, no para los actuales jubilados, sino para alguien que se vaya a jubilar con esta nueva ley, es decir, respecto del 100% del salario del activo, ¿cuánto termina cobrando porcentualmente? Bueno, digamos, allí, Daniel, está uno de los elementos centrales, porque no hay garantías. Si bien recuerda que nosotros hace 15 días tuvimos... Pero digo, el 82% queda, por todos estos elementos que vos decís, el cálculo de los últimos 10 años, lo no remunerativo que no se incluye, la 10.333 que está bien. Es decir, cuando entras a sacar la cuenta, ¿cuánto te queda respecto del 100% del activo? Bueno, digamos, nosotros estamos visualizando de que hay una posibilidad, en virtud de una interpretación textual del contenido de la ley, que vayamos a un 66-67% del haber que estamos percibiendo como activos. Claro. Entonces, estamos hablando de un tema que no solamente afecta a los trabajadores jubilados actuales, con el diferimiento de los 2 meses y todas esas situaciones que venimos señalando, sino que estamos hablando de aquellos docentes que quizás ingresaron este año a trabajar, ingresaron en su carrera docente, su futuro previsional ha sido realmente descalabrado con esta medida que ha tomado el gobierno de la provincia. Por lo tanto, lo que nosotros estamos señalando, que este es un conflicto que nosotros vamos a utilizar todos los medios que estemos dispuestos a llevar adelante en el marco de la unidad y la organización, pero que va a ser un conflicto largo, porque fíjate, Daniel, fíjate, Oscar, que nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que esto significa, y tomar conciencia de un hecho que es central, no creer que la realidad son campos estancos, que por un lado esté el gobernador y sus funcionarios y sus legisladores que nos producen un agravio de esta naturaleza. Y por otro lado, está el Ministerio de Educación y sus funcionarios que nos piden que pongamos el cuerpo día a día para que sostengamos el funcionamiento del sistema educativo en este contexto de emergencia. Son la misma patronal, son aquellos que por un lado nos están demandando un nivel de sacrificio, de poner costos y recursos personales para sostener el vínculo pedagógico con nuestros alumnos, con sus familias, y por otro lado, esa misma patronal es la que nos produce este agravio. Por lo tanto, tenemos que apropiarnos de aquellos elementos que hacen a nuestros derechos. Y una de las cosas que hay que apropiarse con mucha fuerza en este contexto es lo que la CETERA logró el 4 de junio en la Paritaria Nacional Docente, que es establecer pautas para que nosotros en este trabajo en contexto de virtualidad no nos autoexplotemos y no estemos dispuestos a recibir cualquier directiva, sino que se nos respete como profesionales que somos, como trabajadores que somos, y que si nos quieren que estemos frente al campo de batalla sosteniendo el sistema pedagógico, también nos tienen que respetar de nuestros derechos
salariales y previsionales. Oscar, se vienen encuentros regionales de nivel secundario. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se organiza? Bueno, mira, hay una cosa muy interesante que es que el contexto de pandemia. Yo escuchaba recién al doctor Pressman cómo en el campo de la medicina, en el campo, digamos, de los investigadores, tienen que enriquecer y ser muy creativos para ver cómo se paran frente a este virus. Bueno, de la misma manera, el sindicato, digamos, tiene que recrearse, reconfigurarse, y estamos utilizando los medios virtuales como Zoom, Meet y algunos otros para llevar adelante encuentros con los secretarios generales, en junta ejecutiva, con delegados. Bueno, se hizo una primera etapa donde hubo reuniones virtuales con representantes del nivel superior, tanto del ámbito de gestión estatal y gestión privada. Se van a hacer a partir de la semana con representantes del ámbito de nivel secundario y las modalidades educativas. Es muy interesante, Aldi, porque esto nos permite visualizar que el sindicato, más allá de que por allí no haya una presencia física o no haya un edificio que no está abierto para los docentes, como ha sido habitual, el sindicato esté presente y vamos a llevar adelante, estamos llevando adelante reclamos. Por ejemplo, la exigencia al gobierno de la provincia que disponga los recursos para que se empiecen a cubrir las vacantes en todos los niveles y modalidades, que se tenga en cuenta, digamos, que cuando hablamos de protocolo para el retorno a la actividad áulica, aunque sea de carácter escalonada y dentro de un buen tiempo, una de las previsiones que hay que hacer es de carácter presupuestaria para que las adecuaciones en higiene y bioseguridad en las instituciones educativas no queden en los bolsillos de las cooperadoras, de los municipios, las comunas, sino que el Estado provincial, como dice la Constitución, debe ser el garante de la educación en todo el territorio provincial. Bien. Oscar, te agradecemos muchísimo la charla como siempre, ¿eh? No, gracias a vos. Gracias, Oscar. Oscar Ruibal. Él es Rubén Rada. ¿Quién va a cantar? Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar lo que estaba haciendo Rubén Rada? Y sobre Rubén Rada, recordamos que se reprograma una charla que habíamos promocionado la semana pasada. La semana pasada dijimos que el viernes, ayer, se iba a dar la charla a la dimensión grupal de las prácticas educativas en tiempos de pandemia. Bueno, se va a realizar el viernes 26, o sea, el próximo viernes, a las 18 horas, a transmisión en vivo por Facebook Live del Conectate UPC. Muy bien. Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Seguimos repasando secretarías que vuelven de a poco. Vuelven de a poco. El saludo para la compañera Fauda, que recién nos saludaba. Por consultas gremiales de inicial y primaria, justamente, escribinos a la Secretaría de Nivel Inicial y Primario, primaria@upc.org.ar, o llamar al teléfono 0351 410 1434 1436. Por consultas gremiales de nivel medio, escribinos a la Secretaría de Nivel Secundario, Especial y Superior, secundaria@upc.org.ar, o al 351, claro, 410 1450 1452. Y por consultas gremiales sobre jubilaciones, escribinos a la Secretaría de Asuntos Jubilatorios y Previsionales al jubilaciones@upc.org.ar, o a los teléfonos 0351 410 1425 1427. Bueno, lo tenemos en línea a Gonzalo Azusa para charlar sobre una encuesta que se realizó en noviembre del año pasado para conocer cómo las y los estudiantes del último año de la secundaria habitan la escuela. En tiempos de normalidad, claro está. Claro, sí. Las actividades que realizan en paralelo y si pueden representar facilidades, obstáculos o condiciones estratégicas para sostenerse en su escolarización. Esta encuesta también indaga sobre los modos en que se organizan para atender demandas escolares, proyectos y proyectan sus futuros. Está Gonzalo Azusa, parte del equipo de indicadores socioeducativos del ISIEC. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, ambicioso el trabajo que se plantearon allá en noviembre de 2019, ¿no? ¿De dónde surge el interés para conocer todos estos datos y a qué apunta? Bueno, ustedes saben que desde el instituto trabajamos distintas dimensiones que tienen que ver con el trabajo de enseñar y las reflexiones que propone el sindicato en torno a esta dimensión. Y nos encontramos con que había muchas cuestiones que nos interesaban y que eran como muy relevantes para poder plantear demandas y intervenciones, y que nos faltaba información, efectivamente, a partir de las fuentes de datos oficiales que hay disponibles. Trabajamos en general con los datos que propone tanto el Ministerio como el INDEC. Entonces nos vimos en la necesidad de realizar un relevamiento propio que nos permitiera acceder a algunas preguntas que eran propias del sindicato y que no estaban siendo relevadas por los organismos oficiales. Uh-huh. Había alguna experiencia previa hecha desde el sindicato, con lo cual, bueno, tuvimos una base sobre la que asentarnos, y lo importante del relevamiento también es que tiene dimensiones provinciales con un carácter representativo de las escuelas de la provincia para los estudiantes del último año de la escolaridad secundaria, con lo cual es una fuente que nos permite de alguna manera plantear diagnósticos importantes y distinguir por localidades, por regiones de la provincia y demás. Bien. ¿Cuáles son los ejes sobre los que trabajaron? A ver, un primer eje, el formulario que realizamos fue, o el cuestionario, el conjunto de preguntas que hicimos, fue consultado con distintos especialistas en el tema, vinculados a las distintas instancias de capacitación e investigación que tiene UPC, pero también de la Universidad Nacional de Córdoba, y claramente con los referentes del sindicato. Hay una serie de preguntas que apuntan a conocer más en detalle lo que son los recursos de las familias invertidos en el trabajo de aprendizaje de sus hijos y de sus estudiantes. Hay toda otra serie de preguntas vinculadas a prácticas o a dinámicas de estudio, uh-huh, tanto dentro como fuera de la escuela, y también a prácticas y dinámicas de habitar las escuelas, las instituciones, que no tienen exclusivamente que ver con lo académico, pero que claramente impactan en el modo en que los estudiantes pueden construir conocimiento hacia dentro de las escuelas. Uh-huh. Y también incluso incluimos algunas preguntas, por eso elegimos el último año, en relación a la proyección y a las estrategias que desarrollan estos estudiantes para continuar con sus estudios o para construir proyectos laborales y educativos a futuro. Bien. Y algo importante que incorporamos en esta encuesta tuvo que ver con distintos datos e información que nos permitían conocer las desiguales condiciones a partir de los cuales los jóvenes
de nuestra provincia acceden a la escuela y la transitan de alguna manera. Bien. Bueno, ¿y qué resultados tuvieron, Gonzalo? Bueno, los primeros resultados fueron presentados en el informe que publicamos hace algunos días. Creo que tuvimos algunos datos interesantes, pensando que esta encuesta se realizó en noviembre de 2019 y, como te contaba, en diálogo con los referentes del sindicato marcamos algunas áreas que consideramos problemáticas y que luego la situación mundial de la pandemia y el contexto del aislamiento social obligatorio y preventivo de alguna manera hizo explotar, puso de relevancia en el espacio público, pero que de alguna manera nosotros las veníamos observando. Uno de esos elementos tiene que ver con los recursos tecnológicos y digitales. Sabemos que luego de 4 años de interrupción de lo que fue el programa Conectar Igualdad, esta situación se agravó. Incluso desde el instituto hemos intervenido ya el año pasado en algunas discusiones que se daban en torno a las políticas de distribución de equipamiento tecnológico. Ahí nosotros señalábamos que se estaba de alguna manera dejando de lado la cuestión de los equipamientos y priorizando solamente la cuestión de la conectividad, y nosotros señalábamos que ya a principios del año pasado que era un problema que implicaba una herramienta de apropiación absolutamente diferencial, tener una netbook o simplemente acceder a la conectividad a partir de los celulares. Claro. Y en esta nueva dinámica educativa eso quedó muy claro. Digo, lo sabemos por los relatos de nuestros trabajadores, pero también lo sabemos por los relatos de las familias, y también lo sabemos ahora en términos más globales. Sabemos que hay 1 de cada 3 jóvenes que tienen notebook o netbook en la escuela secundaria en el último año la tienen por el Conectar Igualdad, es decir, que esta política ha tenido un alcance enorme en la provincia, y que luego de algunos años de deterioro, teniendo en cuenta que estos son la última generación que recibió equipos y que por lo tanto tiene equipos un tanto en situación de obsolescencia tecnológica, es necesario muy claramente retomar esta dinámica. Otra cuestión que me parece que fue muy importante encontrar que había una dinámica de estudio fuera de la escuela de baja intensidad. Encontramos que 1 de cada 2 jóvenes del sexto año, del sexto o del séptimo en las escuelas técnicas, no revisaba las cuestiones trabajadas en la escuela en su hogar en 2019, y que quienes lo hacían, muchos de ellos lo hacían muy pocas horas a la semana, con lo cual saltar de repente a una dinámica de trabajo exclusivamente hogareño, planteaba una serie de desafíos y asentar un conjunto de nuevas prácticas que no se iban a dar de un día para el otro, con lo cual esta situación, muchas veces de expresión de malestar que escuchamos entre docentes y también entre familias, tiene ahí un asidero muy claro, y es necesario intervenir de alguna manera o proponer intervenciones y mejorar las condiciones, no solamente materiales de los hogares, sino también de las posibilidades de organizar ese trabajo escolar en las casas, de organizar una distribución del tiempo de uso de los recursos tecnológicos muchas veces escasos, y también poder identificar, eso es otra cuestión importante de la encuesta, algunas áreas, algunas materias, algunas asignaturas que vienen resultando más problemáticas para el trabajo de aprender de los estudiantes, y que por lo tanto pueden implicar núcleos en los cuales el Estado se concentre y también el instituto se concentre para generar materiales, instancias de capacitación, etcétera, que vienen siendo necesarios para llevar adelante esta nueva situación a la que nos vemos expuestos. Gonzalo, ¿se puede acceder a este trabajo? Sí, por supuesto, está el informe está publicado en la página del Conectate, del Instituto de Capacitación e Investigación de UPC, y está publicado en todas las redes del Instituto, Facebook, Instagram, Twitter. Bien. Gonzalo, te mando un gran abrazo y muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. Ahí estaba Gonzalo Azusa con este interesante trabajo que ha hecho la gente del ISIEC. Nos vamos, Oscar. Nos fuimos hasta el sábado que viene. Gracias.